Canal TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. 9 de la mañana con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Poder Informativo y como siempre nos da muchísimo gusto poder recibir en el estudio al abogado Carlos Ramón Campos Chávez. Abogado, buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, Iván. Muchas gracias. Como siempre, un gusto poder platicar de diversos temas de la agenda nacional, ¿no? Muy movida esta semana. Sí, mira, la verdad que pues bueno, vamos a entrar en materia. A quienes nos están escuchando en sus vehículos, hogares, centros de trabajo, pues bueno, uno diría, oye, va a ser ya termina el año y ya no hay más temas que comentar, que observar, que analizar, que compartirles. Pero desafortunadamente, pues bueno, las noticias, pues por más que queramos que sean positivas, pues bueno, desafortunadamente abundan las noticias también trágicas. Y bueno, lo que sucedió en Guanajuato hace unos días, y bueno, también en Guanajuato, en Celaya, o sea, mismo estado de Guanajuato, el tema desafortunadamente, aquí leo una nota de la jornada, claramente, Guanajuato, pues bueno, masacre en Salvatierra por enojo de un criminal. Bueno, ¿qué dice la relatoría de los hechos? Y ahí vamos a platicar sobre este tema, desafortunadamente. Pues bueno, 12 jóvenes, hombres, mujeres, estudiantes, universitarios, en una posada, una fiesta particular, fueron, pues sí, masacrados, acribillados por un grupo criminal en el estado de Guanajuato. Días anteriores, porque hay que concatenarlo, en el municipio de Celaya, Guanajuato también, 5 estudiantes de medicina, pues pasaron por la misma tragedia, ¿no? Se les fue quitada la vida. Guanajuato, en esta administración, o mejor dicho, en ese sexenio, ha tenido una crisis sistemática en materia de seguridad. Y comentarlo también, en términos de económicos, crecimiento económico, PIB per cápita y otros elementos, Guanajuato es un estado preponderante, es un estado potencial. Pero también en temas de inseguridad, pues desafortunadamente como que la balanza también se ha desequilibrado y ha generado que situaciones de ingobernabilidad en temas de seguridad, Guanajuato sea un centro, lo que le llaman ahora sí que la ciencia política, pero también ese término viene claramente de la física, sea un centro centrífugo, un centro de gravedad, donde la inseguridad se está manifestando más. ¿Por qué? Hay muchos factores, es un estado clave, es un estado de paso, las remesas, sobre todo importante comentar, Guanajuato es uno de los principales estados migrantes del país, llegan muchos recursos, en este caso de los Estados Unidos, y otros elementos más han hecho que Guanajuato se pierda en lo que es las garantías de seguridad que debe de, obviamente, garantizar a la población, y que desafortunadamente los jóvenes están perdiendo la vida por terceras manos. Y fíjense que, si no mal recuerdo, leía un articulista, no quiero dar el nombre porque muchos han escrito sobre este tema, pero voy a tomar la idea a fuerza. Y ahí viene mi comentario principal para ir, cerrando, pero también, pues si se puede, la entrevista, ¿no? Una generación perdida. Una generación perdida. Estos jóvenes que perdieron la vida por terceros, es la generación del 2000 a la fecha. Es la generación que ha visto en las noticias el tema del crimen organizado, los narcocorridos, la apología del delito, la crisis de inseguridad en este país ocasionada por el narcotráfico, pero también las derivaciones del crimen organizado que ha generado estas situaciones de inestabilidad. Obviamente comentarlo también con mucha responsabilidad. Mucha de la crisis de inseguridad no se debe nada más al tema de la delincuencia organizada, también está acreditado por las cifras oficiales. Muchas derivan del fuero común, o sea, el delito ultraseúnte, el delito básico, ¿no? Que ahí los gobiernos locales tienen mucha responsabilidad y que en muchas ocasiones se le adjudica al gobierno federal y nos olvidamos que también los gobiernos de los estados también son corresponsables junto con los municipios de atender el tema de seguridad en sus demarcaciones territoriales. Sin embargo, retomando el tema de Salvatierra y Celaya y otras entidades, pues quizá porque estamos en diciembre la nota no está siendo una nota explosiva como quisiéramos. Y digo explosiva no por el tema amarillista, sino porque es un tema delicado. O sea,
Que tú ya no tengas la libertad de poder ir a un lugar privado, celebrar una posada, y que desafortunadamente por capricho de uno o terceros decidan, pues sí, desafortunadamente masacrar, asesinar a jóvenes, pues me parece que esto nos está diciendo, nos está invitando a la reflexión del tipo de sociedad que tenemos, del tipo de gobiernos que elegimos y decidimos tener, pero también la redefinición de la estrategia de seguridad por parte del Estado mexicano. Y yo aquí voy a comentarlo para ir cerrando nuestro comentario. Esto no se resuelve con más abrazos. Esto no se resuelve con más becas. Esto no se resuelve con distracciones mediáticas. Esto se resuelve, ¿sí? Si bien es cierto con más Estado de Derecho, si bien es cierto con más instituciones, también se resuelve con más educación y realmente también se resuelve con más concientización. No es lo mismo educación que concientizar o educar que concientizar. Me parece que las generaciones que están cometiendo esos actos atroces ya perdieron el grado de empatía social con el prójimo, con el de al lado, con el vecino. Ya se perdió esa empatía. Porque a sangre fría, pues te dice mucho entonces, no solo de un problema político-social, sino también de psicología social hasta psiquiátrico que está teniendo este país profundamente. Un problema de salud mental, un problema no solo de valores, sino un problema profundo de este México que al parecer en varias regiones del país se nos está yendo de las manos. Y no hablo yendo de las manos para controlar, sino realmente para entender y dimensionar lo que en ese México profundo se está viviendo y está generando estos actos atroces. Esto es una consecuencia de lo que se ha dejado de hacer y si bien se ha hecho, no se ha hecho de la manera correcta. Con más distracciones no se resuelven este tipo de situaciones. Me parece que eso nos tiene que sentar a reflexionar. Lamentablemente es una noticia de fin de año, pero bueno, no porque sea de fin de año se tenga que dejar a un lado. Por eso decidimos el día de hoy platicarlo y bueno, me parece que las candidaturas tienen que reflexionar qué van a hacer con el problema de inseguridad que van a heredar. Mi nombre es Carlos Campos, Carlos Ramón Campos Chávez. Les invito a que me sigan en mis redes sociales. Les envío un fuerte abrazo y aprovechando este corte, pues también les deseo una gran feliz Navidad, un próspero año nuevo, y de antemano un fuerte abrazo a todos sus familiares, bendiciones a la gente que, bueno, perdió un ser querido, quería aprovechar ese mensaje también. Fuerte abrazo también, de antemano no se puede revivir ese momento, pero quizás se puede recordar de manera propositiva con los familiares. Les envío un fuerte abrazo, bendiciones y acuérdense, la felicidad se acompaña también con salud, abundancia, no solo material, sino también emocional. Bendiciones para todos ustedes, muchísimas gracias. Abogado, muchas gracias como siempre por su comentario. Hay dos temas que me gustaría hacer mención respecto a lo que usted ha comentado. Me llama mucho la atención que hable de concientizar, pero también valdría la pena preguntar, ¿se puede concientizar cuando habla de este fenómeno a sangre fría, de cómo se ha venido dando en los últimos tiempos, la hazaña, la falta de sensibilidad, sentido humano, sentido común hacia cualquier otra persona, de desmembrarlo, quemarlo, incluso vivo? O sea, hemos visto todo tipo de masacres y este no es la excepción. Sí, mira, ya para este tipo de situaciones, pues bueno, ya no lo puedes ni corregir ni prevenir porque el acto ya está cometido. O sea, este principio constitucional de la reinserción social, cuando capturan a los criminales creyendo de que vas a meterlos a la cárcel para que regresen y se puedan reinsertar a la comunidad, a la sociedad, lo digo con mucho respeto, pero hay situaciones, y te lo pueden decir los expertos criminológicos, los que saben de criminología y de psicología criminal, hay situaciones que no tienen reinserción social. O sea, hay gente que realmente no tiene posibilidad de reinsertarse a la sociedad y sus altos grados de sociopatía, psicopatía y otros elementos más hacen que, en efecto, no premediten y a sangre fría cometan los actos que están cometiendo. Fíjate que hay un estudio, hace muchísimo, cuando yo empecé aquí con ustedes, ahora sí que en la Grande de Tabasco,
Yo recuerdo que tuve un programa donde también hubo otra masacre. En esa administración, como en otras además, han habido desafortunadamente muchas situaciones así. Y hubo un articulista del País, socióloga, que entrevistaron y le preguntaron, hizo un estudio sociológico de las bandas criminales y encontró, este estudio sociológico encontró para su estudio doctoral, si no mal recuerdo, encontró muchas carencias emocionales desde la infancia de estas gentes, muchas carencias sociales, Claro. fíjate, familiares, sociales, que el mismo entorno llevó a que estos grupos criminales se volvieran grupos criminales. Por eso lo comento. Es una consecuencia de lo que se ha dejado de hacer bien. Por eso lo comento también. No es con más abrazos, no es con más becas. México tiene un gran problema de oportunidades para la juventud de hoy, ¿eh? Entonces, imagínate estos jóvenes que se dedican a estas actividades, hay que revisar de dónde vienen. Porque para que alguien se dedique a eso, pues sí, la ciencia social, la ciencia psicológica, la ciencia médica, forma parte, la ciencia clínica, en fin, te puede explicar el por qué se dedican a esas actividades. Esto me dice usted, para entenderlo un poco más, parte desde la familia. Completamente. Y agregaría familia y el entorno de la familia. No es lo mismo que un menor, un niño, nazca en un seno familiar sano, pero con una vecindad saludable, que esa familia, aunque sea una muy buena familia, en términos llanos, sin tanta complicación científica, pero el entorno sea un entorno violento. Ya. Porque ese entorno al final fabrica. Yo ahí sí, es una escuela de la criminología, si no me recuerdo, la escuela de Chicago, o la de los cristales rotos. Bueno, hay varias teorías que te explican que el entorno ambiental te contamina y hace que tú formes parte de ese organismo. Sí. Y de esa organización, aunque no tenga una estructura per se, como nosotros quisiéramos pensar, pero al final te formas parte de un eslabón. Entonces, a mí me queda claro que, a ver, los gobiernos que vengan tienen que entender que las generaciones que están creciendo en estos entornos de violencia e inseguridad va a tener una secuela en el corto y mediano plazo. Claro. Familiar y socialmente hablando. Una de dos, o son resilientes y cambian el rumbo, o toman ese rumbo y ese mismo camino de los que hoy conocemos. Nada más un dato también, antes de despedirnos de este espacio, me gustaría saber, conocer la opinión de un abogado en cuanto a qué hay que hacer. Pues, usted hablaba de, con abrazos, esto pues no se va a solucionar. No. Pero tenemos una parte de la sociedad, una gran parte de la sociedad que se opone a que el ejército puede intervenir porque dicen que las autoridades, como la policía, ya están rebasadas por el crimen, que no tenemos una policía de inteligencia que realmente pueda hacer frente a este tipo de situaciones. Y los que hay, dicen, están coludidos. Y por otra parte tenemos a lo mejor a una autoridad desesperada que busca apoyo, capacitación de las autoridades norteamericanas, pero tenemos otro grupo que se resiste a la entrada de estas personas porque dicen que ya se trataría de un tema de injerencia política de otro país en el nuestro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si ya estamos rebasados por ese tema de la delincuencia y de la inseguridad que tanto nos ha pues dañado y preocupado en los últimos tiempos? Bueno, mira, de entrada, yo en términos preventivos es decomisar todas las armas que estén a la disposición de la gente. Porque estos actos fueron cometidos con armas. ¿Por qué comento esto? Porque pues, si tú tienes que actuar, tú requieres una solución inmediata, de coyuntura, para después pasar a la solución estratégica. Y parte de la decisión estratégica está la de coyuntura, que es todo el tema de armas. Eso no es mentira. El tema de armas en el país es un tema muy delicado. Este acto se cometió con armas de alto calibre. Si no me equivoco, hasta armas de uso exclusivo del ejército. Sí. Entonces, obviamente tú no sabes quién tiene un arma y quién no la tiene. O sea, no. Y tampoco, siendo realistas, no puedes tú prevenir. O sea, ¿quién va a cometer un delito? Pues ni tú ni yo lo sabemos, ¿no? Sin embargo, el Estado, con su mecanismo de inteligencia, puede generar acciones. Por ejemplo, así lo estoy pensando como estratega de seguridad y como abogado también,
respetando los derechos fundamentales de la gente, su privacidad, intimidad, libertad, en todo lo que implica el término de libertad, es un estado como Guanajuato. A ver, cuando un estado tenga un problema de gravedad como lo está teniendo, la Constitución te da facultades inclusive para que, digo, me estoy yendo a un extremo, no digo que eso tenga que suceder, pero una desaparición de poderes, que no aplicaría para Guanajuato, naturalmente, no. Pero sí creo que debería de existir algún otro, bueno, no debería de existir, porque existe también la suspensión de garantías, que tampoco te resolvería el problema de fondo. No resolverías el artículo 29 constitucional, su ley reglamentaria. Sin embargo, sería interesante crear un mecanismo de intervención directa por parte del gobierno federal para cuando tengas tú estados o territorios, mejor dicho, dentro del estado, que pueden ser estados como Jalisco o Guanajuato, pero sea un territorio dentro de zonas donde el gobierno federal tenga una mayor injerencia territorial. ¿Me explico? Claro. O sea, yo sé que en esta zona roja, es una zona roja, que colinda entre Michoacán, Jalisco y Guanajuato, estoy pensando. Y que ese territorio sea casi como administrado por el Estado mexicano de una manera distinta, donde estén los tres poderes y, en este caso, las fuerzas como la Guardia Nacional, que por cierto comentarlo, yo sí creo en el concepto de la Guardia Nacional. Quizá hay que revisar temas administrativos, pero creo que la Guardia Nacional per se como proyecto, como idea, me parece lo correcto. Sin embargo, insisto, regresando aquí a una solución, hay demarcaciones territoriales donde el municipio, el gobierno municipal ya no gobierna y donde el gobierno del estado ya no logra imponer la fuerza de la ley. Zacatecas, Muchísimos Michoacán. lugares. Entonces, yo creo que esa información la tiene el Estado mexicano y debería de empezar a delimitar esos espacios para que de manera, en tareas preventivas de contención, de disuasión, que son lógicas de prevención y también de corrección en márgenes del delito, puede el Estado intervenir. Claro. Pero el Estado federal, el gobierno federal, donde pueda tener mayor autoridad de peso. Y los estados no te digan, es que yo soy soberano. Pues sí, soberano Estado. Pero te comento lo siguiente, te comento que hay un pacto federal y tenemos la función de seguridad que corresponde a los tres órdenes de gobierno, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que en el estado de Guanajuato ya hay territorios, lo voy a comentar, yo creo que, decía Jorge Cepeda Peterson, decía, no tenemos un estado fallido, es que falló el estado. Bueno, a ver, cuidado, yo creo que tenemos un estado débil, pero en varias demarcaciones territoriales sí tenemos un estado fallido. ¿Por qué fallido? Porque no llega realmente la ley, no llega el estado, las tareas preventivas, correctivas, de sanción, no están llegando. Entonces, soluciones, pues bueno, no hay solución perfecta, pero creo que ahorita, en la lógica de la contención, de la disuasión, de la desaparición de esos órdenes criminales, el Estado mexicano, que tiene la información a la mano con inteligencia, ahora sí que inteligencia política, creo que territorialmente el Estado mexicano debe de darle otro tratamiento a ciertas partes del país. ¿Qué es lo que está pasando en Guanajuato? No, que no vamos a desaparecer Guanajuato, quedan las principales funciones estatales, pero en estos temas, en esos territorios, la situación va a cambiar, tiene que ser distinta. Creo que esa podría ser y te agregaría otra. Vas a hacer una fiesta en un estado como Guanajuato o cualquier otro, pues que pidan que elementos de seguridad lleguen a la fiesta. Esa sería una muy buena solución, ¿eh? No buena, sería la efectiva solución bajo el régimen de inseguridad que está viviendo, que se tiene. Abogado, como siempre, muchas gracias. Un placer platicar con usted. Gracias a ti, amigo. La pausa es breve, volvemos con más a Poder Informativo. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.